Saludamos ahora a Felipe Rodríguez, abogado de Fernando Balda. Muy buenos días, gracias por acompañarnos, abogado. Encantado de estar aquí. Bueno, se dicta orden de prisión preventiva para el expresidente Rafael Correa y quiero preguntarle con esto, ¿qué giro toma este caso y cuál es el rol que asumen de ahora en adelante ustedes? Bueno, en realidad ayer sucedió lo único que podía suceder. Esto es, el Código Orgánico Integral Penal establece que en caso de incumplimiento de la medida alternativa a la prisión preventiva, la juzgadora tiene una sola opción y es dictar la prisión preventiva. Es por ello que nosotros consideramos que la discusión que se está intentando armar, tanto en el mundo político como en el de medios, si cabía o no cabía la prisión preventiva, es tan simple como abrir un código. ¿Qué se viene ahora? Se viene una difusión roja de Interpol. Rafael Correa sostiene que esto no prosperará en el ámbito internacional. Nosotros estamos seguros que sí. Se trata de un caso cuyos elementos de convicción son clarísimos y lo vinculan a él. Nosotros nos hemos presentado como acusadores particulares y ahora nuestro rol es justamente ser sólidos en nuestra acusación. El fiscal general del Estado tendrá que acusar a quien él considere que deba ser acusado dentro de las personas tan procesadas, y a quienes él acuse nosotros tendremos que respaldarlo porque la acusación no es más que un apoyo de Fiscalía. Fiscalía es la titular de la acción penal pública. Y tendremos entonces que seguirnos enfrentando a un proceso que aún es largo. Nos falta la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, donde recién se va a discutir si vamos a juicio o no. Nos falta la audiencia de juicios, si es que llegamos a ir a juicio, y una vez condenado o absuelto, el que pierda tendrá que interponer sus respectivos recursos. Ahora, la intención de que se active esta difusión roja para que la Interpol localice, extradite y venga de regreso el expresidente Rafael Correa y permanezca en la cárcel 4 mientras avanza este proceso, que es lo dictaminó la jueza, podría tomar algún tiempo. ¿Qué pasa si durante ese tiempo él solicita el asilo político en Bélgica a propósito de que tiene un año radicado allá, de que está casado con una ciudadana belga? Bueno, si él solicita el asilo político en Bélgica y le conceden, porque evidentemente es un trámite donde él debe demostrar que existe una persecución política, entonces él será declarado, así dice el COIP, prófugo, y en la etapa de juicio para él se tendrá que suspender hasta que él sea capturado o se entregue voluntariamente. Tendría que estar aproximadamente 9 años fuera del país. Él tanto tiempo se quejó de todos los prófugos que habían saqueado al país y estaban prófugos y no venían a dar la cara a la justicia. Él se convertiría en uno más y evidentemente el proceso penal tendría que seguir con quienes están presentes físicamente en la sala de audiencias. Esto es, 4 de ellos privados de su libertad hasta este momento, 4 policías, y si es que se consigue la extradición de Pablo Romero, también con Pablo Romero. Él tiene la oportunidad de quedarse allá si es que le dan el asilo político, pero tendrá también una frontera clara, y esa es la de Bélgica. Se acabarán los viajes, se acabarán las conferencias y será una decisión de él hacerlo. Hubiese sido, y es importante decirlo, inteligente por parte de él, si venía el día de anteayer, el día lunes, se presentaba, venía ayer a la audiencia que tuvimos y decía, aquí estoy, me estoy demostrando que estoy cumpliendo. Si él hacía eso no teníamos nada que hacer, no se le podía dictar la prisión preventiva, pero prefirió no hacerlo. ¿Por qué prefirió no hacerlo? Ya quedará en la conciencia de él. ¿Cuál es nuestra respuesta? Es porque él sabe que en el fondo del caso, es decir, en los elementos que tenemos, somos suficientemente sólidos como para condenarlo. Él no quiere enfrentar el proceso. Pero han atribuido que no hay las garantías para venir y presentarse dentro de este proceso, que está basado más bien en el odio y la venganza, y justamente la defensa del expresidente Correa decía ayer que va a apelar para que sea un tribunal de la Corte Nacional de Justicia el que resuelva sobre este caso, porque definitivamente se han cometido ciertas irregularidades, como no haber notificado precisamente la jueza Camacho, haber notificado el pedido del fiscal por escrito, por ejemplo, por nombrar alguna de estas irregularidades. Es un proceso que realmente tiene una base también o una connotación, como lo dice el expresidente Rafael Correa, de odio y venganza. En realidad no, en realidad hay que pensar que es un fiscal de carrera, que fue fiscal de carrera en todo su periodo, la juzgadora en este caso hasta el momento, Daniela Camacho, es una de las jueces o magistradas de la Corte Nacional que entraron en el periodo de Yalc. Es el esquema de justicia que dejó él armado y no existe persecución alguna. ¿Qué es lo que pasa? Están tan desesperados por lo que realmente se puede demostrar que únicamente se están enfocando en las formas. Por ejemplo, se dice que no fueron notificados para la audiencia de ayer, o se dijo que yo no podía hablar porque no había sido calificada la acusación particular de Fernando Balda. Lamentablemente para la defensa de Rafael Correa, el secretario de la sala leyó en ese momento todas las providencias que fueron notificadas a ellos. Lo que sucede es que como se notificó ese día, ellos no leyeron que estaban notificados. Ahora bien, existe algo que se llama el principio de concentración.
El principio de concentración, que está en el artículo 5 del COIP, establece que los jueces tienen la obligación de concentrar en una sola diligencia judicial todas las diligencias judiciales posibles. Esto es, si el doctor Caupolicán Ochoa pidió la revisión de la medida, el fiscal pidió la revisión de la medida y nosotros pedimos la revisión de la medida, entonces quedamos todos convocados para esa audiencia de discutirlo todo en una misma audiencia. ¿Ellos qué querían? Discutir solo el lado de ellos en una audiencia y no el nuestro. Aquí rige el principio, además de oralidad. Las solicitudes se las hace de forma oral. No existe ninguna irregularidad. De hecho, no les van a dar paso en ningún tema de forma, porque ellos lo que quieren es aplicar o buscar o atacar a las nulidades. Y yo voy a repetir lo mismo que les dije el día de ayer en la audiencia, y es: dejen de perderse en las formas y enfrenten el fondo del caso. Tienen terror al fondo del caso. ¿Pero por qué habría tanto terror si usted acaba de mencionar que este juicio se está llevando a cabo dentro de una estructura que él mismo dejó montada dentro de la función judicial? Terror porque tenemos los elementos de convicción suficientes para determinar que hubo un crimen de Estado, organizado desde el Estado, planificado desde la SENAIN, ordenado desde Carondelet y ejecutado a través de agentes de policía en otro país. Es decir, somos solventes en el caso. Hay muchísimas personas que la gente nos dice que debieron haber entrado en el proceso. Por ejemplo, Romy Vallejo, pero lamentablemente yo quería que Romy Vallejo entre, pero los elementos de convicción no nos llevaban a descubrir si es que él estuvo en el secuestro o no, sino únicamente en la localización ordenada por Rafael Correa. ¿Qué es lo que sucede? Si somos tan sólidos en el caso y ellos ya se dan cuenta, leyendo el expediente, que la defensa les resulta extremadamente difícil, para ellos es más fácil hacer un show mediático, decir es persecución política, no me presento, todo es nulo, y al final se olvidan de hablar del tema más importante, el secuestro. Ahora, su defendido presentó acusación particular el día de ayer y ahí ustedes han dicho que, bueno, que en caso de ir a una audiencia de juzgamiento tienen efectivamente todas estas pruebas que solventan el caso, pero hay realmente las pruebas, abogado, que determinen que él dio la orden de que se produzca este secuestro, porque hay algunos testimonios donde hablan de que sí, que hubo una orden de que se persiga a Fernando Balda. Pero hay esta parte, esta prueba, donde se dé esta orden específica por parte del expresidente Rafael Correa. A ver, en los delitos de Estado, lo que no se debe demostrar específicamente que alguien dio una orden específica. Les voy a dar el ejemplo para que se entienda esto. En el periodo del régimen nacional socialista de Hitler, si es que él ordenaba matar judíos y además o antes de matarlos violaban a judíos, abusaban sexualmente de judíos, la estructura del Estado responde por esto. ¿Por qué? Porque existe una orden de cometer actos ilegales, es decir, en una cadena tenemos toda una estructura, todo un andamiaje jurídico, político, económico que nos permite llegar a cometer un delito. En el caso específico, nosotros lo que sabemos y lo que podemos demostrar con claridad es que Rafael Correa lo que ordenó es que se lo traiga a como dé lugar, sin importar si los métodos son legales o ilegales. Imagínese usted en una estructura de Estado donde quien ordena los actos ilegales tiene que preocuparse por los detalles. En una estructura de Estado, el líder, el que decide perseguir políticamente a alguien o el que decide cometer actos ilegales, lo que hace es ordenar el acto ilegal y son sus inferiores, utilizando todo el aparataje del Estado, quienes deciden cómo ejecutarlo. Pero lo importante de este caso es que es solo un eslabón de toda la estructura que existe. En este caso, con los testimonios de los agentes que ordenaron, que planificaron el secuestro, nos dijeron que no fue el único caso el de Fernando Balda, que también existe la operación Vegetal en Panamá o la operación Hotel Londres en Inglaterra. Es decir, nos dijeron, ¿ustedes creen que el caso Fernando Balda es del único? No, Rafael Correa ordenó hacer esto con muchísimas personas. Lo que pasa es que por fin estamos descubriendo uno. Entonces, si tenemos o no los elementos, los tenemos. Además existe algo en los delitos de Estado que se llama el mando jerárquico y la estructura o cadena de mando. La cadena de mando justamente nos permite verificar quién responde a quién obedece a quién y además quién le rinde cuentas a quién. Y en este caso ya ha quedado absolutamente terminado que Pablo Romero Quesada conocía que se iba a secuestrar a Fernando Balda y que él únicamente informaba de lo que él hacía de forma directa a Rafael Correa, con relación directa, porque recordemos que el secretario nacional de inteligencia tenía rango de ministro. Bueno, pero teniendo todas estas pruebas que usted dice sustentan esta acusación, este caso lo recibió Galo Chiriboga y sin embargo no prosperó. Fue el fiscal en su momento, Vaca Mancheno, el que le dio paso a eso. ¿Ustedes pedirán que se investigue al exfiscal Chiriboga por no haber acogido estas denuncias y haberle dado el trámite respectivo?
tiene que investigarse a Galo Chiriboga. En realidad los documentos importantes que hemos encontrado en el expediente son documentos en los cuales él tenía que firmar, tenía que poner su firma donde decía Galo Chiriboga Zambrano. Los documentos los recibe y están notas con su puño y letra donde él dice no voy a firmar esto. Él dice no voy a firmar esto. Dice archívese, suspéndase, devuélvase, esto no va a pasar. Todo está a mano escrito por él, hay que hacerle un peritaje grafológico y preguntarle por qué no lo va a hacer. Él ya fue, o no lo hizo, él ya fue a rendir una versión. Y al puro estilo de no porque esté en la fila o en la manga quiere decir que voy a despegar, salió con no porque yo haya suspendido una investigación quiere decir que no iba a investigar. Es decir, suspendió una investigación por 5 años. Desde que él estuvo hasta que él salió y nunca movió un dedo. Y esto es gravísimo, porque voy a decir algo más que les puede molestar a quienes están con Rafael Correa. El caso de Balda no es difícil. Los errores que cometieron dejaron tantos cabos sueltos que para nosotros no ha sido difícil llegar a esta conclusión y llegar a este proceso. Es demasiado evidente lo que hicieron. Lo grave es saber que durante 5 años el doctor Galo Chiriboga tuvo enterrado el caso. Y aquí Fiscalía, la actual Fiscalía, tendrá que investigar. Porque este ya sería un delito contra la actividad judicial y nosotros ya no seríamos específicamente acusadores particulares en esto. Esto ya es un tema de fiscalía con el exfiscal. Ahora, el día de ayer, tras la audiencia, usted concluía sus declaraciones comparando la situación de Rafael Correa en caso de que se convierta en un prófugo de la justicia con la situación del expresidente Abdalá Bucaram. Pero hoy por hoy Abdalá Bucaram ya está de regreso aquí en el Ecuador. Lo mismo sucedería en su determinado momento con Rafael Correa. Claro, la comparación que yo hice es simple. Siempre Rafael Correa le atacó a Abdalá Bucaram, que no es santo de mi devoción, le atacó por decirle que era un prófugo de la justicia y se burló de muchísimos prófugos de la justicia. Además, en su primera campaña electoral ofreció traer a todos los prófugos de la justicia. Por eso en mi declaración al final sigo diciendo, hoy él se va a convertir en un prófugo de la justicia. Hoy él ya tiene la calidad al menos de fugado porque tiene una prisión preventiva y el Interpol le tiene que buscar. Es decir, él se convirtió en todo aquello que él criticó. Él siempre dijo, vengan a dar la cara, si son inocentes vengan a dar la cara. A Delgado le dijo que lo haga, a Capaya lo dijo que lo haga. ¿Y por qué él no lo hace? Ese es el punto. Él se convirtió en todo lo que criticó todos estos años. Y ahora está fuera del país haciendo lo mismo y querrá, supongo yo, convertirse en mártir. Quiero agradecerle a abogado Rodríguez su presencia esta mañana aquí en los desayunos de 24 horas.